Saludos, saludos. Dios les bendiga. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca de la epístola de Judas. Grabamos un video anterior acerca de la introducción a la epístola de Judas, de qué se trata, cuál es el tema principal, que es los falsos maestros, un tema muy importante en este tiempo, con tantos charlatanes, tantas falsas enseñanzas que están dentro de lo que es la iglesia. Se han colado. Así que hoy vamos a tratar de tocar los versículos 1 y 2. Si no nos alcanza, nos quedamos en el versículo 1. Y vamos a comenzar con Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Vea que aquí en lo que es la Biblia de estudio teológico, que es la que estoy usando hoy, dice, a pesar de ser hermano de Jesús, Judas se identifica a sí mismo como su siervo, que viene del griego doulos, y reconoce a Jesús como Señor. También es hermano de Jacobo, un personaje que desempeña un importante papel en el Nuevo Testamento. Hay varios versículos, Mateo 13:55, Hechos 12:17, 15:13, del 21:18, 1 Corintios 15:7 y Gálatas 1:19. Lo pueden buscar. Pero como dice aquí, este Judas era hermano del Señor. No es el Judas Iscariote que lo traicionó, este Judas es hermano del Señor. Algunos dicen, no, María no tuvo más hijos, es imposible que ese fuera hermano del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice la misma escritura y qué es lo que dice la historia, la misma historia eclesiástica. Rapidito, en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Algunos amigos católicos romanos insisten en que aquí el término hermano significa pariente o significa primos, pero eso va fuera del contexto. En el contexto está mencionando la familia inmediata de Jesús. La familia inmediata de Jesús, y está diciendo, no, oye, el padre, este no es el hijo del carpintero, y menciona a su madre. Estuviera fuera de contexto mencionar unos primos o mencionar unos parientes. El contexto indica que se está refiriendo a los hermanos. Hermanos, en este caso medios hermanos, porque Jesús no era hijo realmente de José, pero así se creía, como dice la escritura. Y dice claramente, no están sus hermanos entre nosotros, entre ellos Jacobo, que es el que menciona a Judas aquí, que vamos a ver que fue el primer obispo de Jerusalén, José, Simón y Judas, el Judas que escribe esta epístola que estamos estudiando hoy. Una lectura normal de estos pasajes con su contexto deja claro que se refiere a medios hermanos de Jesús, hijos de María. Así lo entendieron los primeros cristianos. Eusebio de Cesarea, el primer escritor eclesiástico que escribió para principios del siglo IV, anterior a lo que fue el primer concilio de Nicea. Y es bueno leer, estudiar esto, leer los escritos de Eusebio, porque te deja ver qué era lo que creía la iglesia hasta ese tiempo, qué era lo que creía la iglesia. Y vemos aquí que él dice en la página aquí 105, vamos a buscarlo rapidito, en la página 105 aquí, en su historia eclesiástica, en su libro tercero, lo deja claro. Mire lo que él dice, Domiciano, se refiere al emperador romano, también ordenó aniquilar a los de la familia de David. Y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a los descendientes de Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador. Oiga bien, Eusebio de Cesarea es muy respetado como historiador tanto por los católicos romanos como por los protestantes. Y mire lo que dice aquí claramente. Dice que este Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador, por ser de la familia de David y estar emparentado con el mismo Cristo. Esto expone Hegesipo con las siguientes palabras. Todavía se hallaban con vida de la familia, oiga bien, del Señor, los nietos de Judas, llamado su hermano según la carne. Así que
vemos claramente que era lo que creía, que esto de que María no tuvo más hijos, esto es algo tardío. En los primeros siglos la iglesia entendía claramente que María había tenido más hijos. Eh, en Mateo capítulo 1, versículo 24, 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, refiriéndose a María, pero no la conoció. Oiga bien, conocer en la Biblia no se refiere a saber quién es, sino se refiere a intimidar. O sea, en este caso, en este contexto, a las relaciones sexuales. Por ejemplo, vemos en cuando leemos Génesis, que dice después de que Adán y Eva pecaron, dice, y Adán conoció a su mujer y concibió, o sea, salió encinta, embarazada. O sea, conocer no significa que no sabía quién era y entonces vino a saber quién era ella, no, sino que significa que tuvo relaciones íntimas. Y esto es lo que dice aquí claramente, que José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primogénito, o sea, el primero, y le puso por nombre Jesús. Si Jesús era el primogénito, es porque vinieron después más. No dice unigénito, sino primogénito. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, las relaciones dentro del matrimonio son honrosas, son honrosas. La relación sexual es pecaminosa cuando se comete fuera del matrimonio o en adulterio. Fuera del matrimonio, si una persona tiene relaciones, aunque conviva, pero no están legalmente casados, están en fornicación. Y la Biblia dice que van a ser juzgados. Y hay montones de personas dentro aún de las congregaciones cristianas que están viviendo en concubinato. Mi gente, eso es fornicación, punto. No es que nos pensamos casar, estás en fornicación. Amigos, amigas con privilegio, fornicación. Pero dentro del matrimonio es algo que es honroso, que en nada desvirtúa a la persona o en nada la hace menos santa. Así que María, por cumplir su deber conyugal, no dejó de ser menos, no fue menos santa, no pecó, no se mancilló. No, mis hermanos. Mire en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5, Pablo ordena, no sugiere, es una orden bajo inspiración del Espíritu Santo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un mandato dentro del matrimonio. Hay casos, hay excepciones, puede haber un caso de enfermedad, que la persona no puede, ya eso son excepciones a la regla. Pero en general estamos llamados, si estamos casados, a cumplir ese deber conyugal. Y eso incluía a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en el versículo 5, Pablo dice, no os neguéis el uno al otro. Imagínense entonces María negándose a José. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No cumplir ese deber conyugal expone al otro cónyuge a ser tentado por Satanás. Y esto es un problema que lo hay gravemente dentro de las iglesias y es un tema tabú que no se toca. Pero hay muchas personas que tienen este problema dentro de los matrimonios y terminan el cónyuge a veces cayendo en adulterio, en pornografía, y no estoy excusando esto, pero tan responsable como es el que cae en esto, es la persona que se niega a cumplir su deber conyugal. Repito, hay excepciones a la regla donde pueda haber enfermedad que impida esto, pero si no lo hay, debe la persona cumplir su deber conyugal. Y este era el caso de María, también María no era la excepción a la regla. Dice
Y es importante entender que así lo entendían los hebreos, los judíos, y no es hasta que entran las doctrinas de demonio de las cuales Pablo advirtió en 1 de Timoteo 4 del 1 al 2, que empiezan a ver que el abstenerse de relaciones sexuales y del matrimonio conlleva un estado más alto de santidad. Y eso lo vemos cuando, y quiero aclarar, estos postreros tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Significa que te apartas, no que niegas completamente, pero te aparta de esa fe que una vez profesaste. Quiere decir que una congregación, una institución cristiana puede comenzar bien y después de cierto tiempo apostatar, y puede seguir existiendo como institución cristiana, pero ya no es iglesia de Cristo, ha apostatado de la fe. Y vamos a ver que la manera en que Satanás ataca a la iglesia no es poseyendo personas y tirándolas al piso, balbuceando y ese tipo de cosas que hay que hacerle estos exorcismos. No, es por medio de las doctrinas de demonios. Y eso es lo que vemos aquí. Pablo advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estos postreros tiempos comienzan con la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección. Así lo afirma el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando aplica la profecía de Joel a Pentecostés, una profecía que estaba profetizada para los postreros tiempos. Y Pedro la aplica en aquel momento. ¿Por qué? Porque los postreros días, los postreros tiempos, no es como algunos de estos supuestos expertos en escatología dicen, que son los días poco antes de la segunda venida de Cristo en gloria. No, los postreros tiempos cubren desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en los postreros tiempos. Y advierte Pablo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, que teniendo cauterizada o encallecida la conciencia, prohibirán casarse. Oiga bien, prohibirá casarse. Eso es doctrina de demonio. Celibato obligatorio, doctrina de demonio. Creer que abstenerse de las relaciones sexuales dentro del matrimonio santifica más, doctrina de demonio. Estos hermanos de Jesús, hijos de María, al principio del ministerio terrenal de Jesucristo, anterior a la cruz, no creían en él. Y probablemente razón por la que Jesús en la cruz encomienda a Juan a acoger a María y no a uno de sus hermanos. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y para que veamos que aquí se está refiriendo a hijos de María, esto es el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías en el Salmo 69, versículos del 8 al 9, donde dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, algo que citaron los apóstoles cuando Jesucristo echó a los gambistas fuera del templo, y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que vemos que los hermanos eran hijos de María, porque de acuerdo aquí al Salmo mesiánico dice los hijos de mi madre. Y al principio del ministerio terrenal, cuando los hermanos de Jesús no creyeron en él, era dando cumplimiento a esta profecía del Salmo 69 del 8 al 9. Así que vemos claramente que se está refiriendo a hermanos. Todo esto, mi hermano, para dejar claramente quién era este Judas, que era medio hermano del Señor. Volviendo a Judas, dice hermano de Jacobo. Y como ya vimos, es otro medio hermano del Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque queremos hacer estos vídeos relativamente cortos. En el próximo video pues vamos a probar también cómo este Jacobo era medio hermano del Señor, y también vamos a ver lo que se refiere cuando dice a los llamados y santificados en Cristo Jesús. Así que espero que te haya sido de edificación. Tú no tienes que creer lo que yo digo. Por favor, yo doy las citas bíblicas, mira las citas, míralas en su contexto. Busca las citas que estoy dando,
Si es posible, te recomiendo de verdad que consigas este libro. No es lo mismo. Muchas de las personas hoy en día simplemente para argumentar entran a Google, buscan hermanos de Jesús o buscan esto y a base de eso vienen y copian y pegan y ya se creen expertos. No, la mejor manera es uno estudiar, estudios profundos. Gracias al Señor pues me ha puesto ese deseo a mí de estudiar. Lo mío no es ir a internet y para salir del aprieto y buscar una información. No, he leído, estoy creo que por la tercera vez leyendo este libro de la historia eclesiástica. Muy bueno porque te deja ver qué es lo que creía la misma iglesia de Roma anterior a Constantino, la misma iglesia, lo que creía la iglesia primitiva. Muy importante. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, mis amigos y hermanos. Cualquier preguntita, por favor, escríbela ahí en los comentarios. El próximo video vamos a seguir aquí mismo, en el versículo 1 y versículo 2. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga.